polifacética, es un prisma. Licenciada en Administración por la Universidad de Buenos Aires, guía de turismo, colaboradora casi permanente de Rincón Gaucho, del diario La Nación, investigadora. Contaba la otra vez en una de las tantas presentaciones que he hecho de ella, que en una reunión de comisión directiva, y ella integra la comisión directiva de nuestra historia, en una reunión de comisión directiva se empezó a hablar de algunos temas relativos a la primera, digamos, la historia de España, la más remota, la ecorromana, por ejemplo. Entonces Susana dijo, bueno, yo tengo un trabajo sobre los acueductos romanos. Entonces, por favor, saca una carta de la manga y pone ahí. Y luego, ustedes recuerdan aquella obra Si Versalles contara. Bueno, aquella era el Versalles de Luis XIV. Pero si Versalles contara, tendría como narradora, si Versalles, de Buenos Aires, tuviese una narradora, esta narradora está aquí presente. Siempre Versalles está presente en su obra. Y hoy va a hablar de la Avenida General Paz, y fíjense, pasado, presente y futuro, es con proyección. Es que con proyección evidentemente se pensó la Avenida General Paz. En una Argentina que tenía problemas políticos, su sistema político incluso tenía el Estado como sistema, muchas cosas. Pero evidentemente se hicieron, sobre todo en la parte de la red vial, trabajos de gran magnitud y además con una gran visión de futuro. Ella es doctoranda por la Universidad Católica Argentina y su tesis es la llegada del automóvil. Por eso, estamos en la parte automotriz, siempre es otro de sus temas permanentes. Entonces, no me interpongo más, las dejo con Susana Bolaño y la Avenida General Paz. Muchas gracias. Bueno, la Avenida General Paz, yo le digo a todos, es como mío, porque yo me crié al lado de la General Paz, y sigo viviendo. Entonces la vi, no inauguré la General Paz porque no había nacido, pero esa tengo adentro, no puede ser chachada, pero la General Paz es la primera que organicé, la primera charla que di, el primer trabajo de investigación. Y les digo que es una avenida con la cual podemos hacer un curso de historia argentina, porque está representado toda la historia argentina a través de la General Paz. Bueno, yo tengo mucho material que esto no lo hice de un día, lo hice de mucho. Me acuerdo cuando iba al Ministerio de Economía por todas las reformas, a veces me echaban, a veces me daban cosas, pero bueno, yo seguí insistiendo y aquí estoy, ¿no? Así que bueno, esta es una linda foto, así que me la han dado los vecinos, que se muestra que la General Paz fue una avenida que costó mucho hacerla y tiene toda la historia. Entonces vamos a ir desgranando un poquito, vamos a ver si atiende todo bien acá. No sé por qué no. Ahí está. Bueno, está directamente ligada a los límites de Buenos Aires. Porque los primeros límites de Buenos Aires fueron, vamos a decir, los que hizo Garay cuando fundó la ciudad. Y bueno, eso fue creciendo y yo les muestro la cantidad de límites que tuvo Buenos Aires hasta que llegamos a la actualidad. Ustedes fíjense cómo fue creciendo, desde la época de Garay, en los años, y ahora les voy a ir más o menos contando. Y les voy a mostrar, les cuento. Empezamos con Rivadavia. Rivadavia, ustedes saben que fue un año y un poquito presidente de la República, más que de la República, de las Provincias Unidas.
bueno, se formó un congreso para resolver el problema de la unidad nacional, todo eso que se hizo, y él decidió que la capital federal iba a ser todo, perdón, que no les pasé la foto, esta es una foto muy interesante, esta es la capital federal, todo lo que ustedes ven aquí, todo esto, bueno, hay un pedacito que no, todo él diseñó eso para la capital federal, iba desde la zona de Tigre hasta Puente Márquez, que lo ven por la ruta cuando se va para el oeste, llegaba hasta Ensenada. Eso es lo que él planteaba como capital, que en el fondo tuvo una buena idea, porque lo vendría a ser el conurbano bonaerense. En ese momento parecía algo que no podía ser. Y todo este territorio, al final no se logró, porque Rivadavia, la constitución que habían hecho era muy unitaria, las provincias no lo querían, entonces él cae el gobierno y quedó así. Después llegamos a 1853, cuando, bueno, sabemos 1852 cae el gobierno de Rosas, en ese mismo año, en septiembre, Buenos Aires, es toda historia argentina, se separa de la Confederación, o sea, se crea, hay dos estados, la Confederación Argentina y el estado de Buenos Aires, porque Buenos Aires era Buenos Aires, había sido siempre la capital de todo y entonces eran muy exclusivos, aparte tenían la aduana que les permitía tener recursos. Y entonces en el 53, al final, Buenos Aires no participa de la Confederación y ellos deciden en el 53 que la capital va a ser Buenos Aires, porque iba a ser donde estaban las autoridades. Pero Buenos Aires no estaba en ese momento con la Confederación, entonces eso tampoco se hizo. Y ellos habían también planificado la misma capital. Este es un mapa muy interesante porque muestra todo lo que se pensaba hacer de capital. Pero ¿qué pasó? Eso no lo aceptó la provincia de Buenos Aires, federalizar todo este territorio. Y bueno, entonces había dos estados. El estado de Buenos Aires, que después crea en 1854 su propia constitución, Pastor Obligado es gobernador, no presidente, y Urquiza, que hace toda la provincia con Paraná. Y entonces Paraná también federaliza toda la provincia de Entre Ríos. Es un poco engorroso, pero es lo que pasó. Bueno, Buenos Aires mandaba a sus representantes, por ejemplo, Mariano Balcarce, que era el yerno de San Martín, era representante del Estado de Buenos Aires. Y bueno, la Confederación mandaba a sus... Eran dos países, hasta que después viene la batalla de Cepeda. La batalla de Cepeda, porque Urquiza siempre quería unir todo el país, pero bueno, en esa batalla de Cepeda gana Urquiza, y entonces al final Buenos Aires pide que quiere modificar algo de la Constitución. Se lo aceptan, se modifica la Constitución, se firma el Pacto de San José de Flores, se hacen todas las modificaciones, pero no se llega mucho a un acuerdo. Y después viene la batalla de Pavón. Miren, toda la historia argentina está en eso. Viene la batalla de Pavón en 1861, que es donde Urquiza se deja ganar, hay todos unos comentarios, se deja ganar por Mitre, o como que se retira del campo de batalla, entonces ahí se unifica el país. 1862 se unifica el país. Entonces ya Paraná no es más la capital de la Confederación, y entonces se dice que va a ser la capital en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y que se iba a federalizar todo Buenos Aires. La legislatura no quiere eso porque Buenos Aires había sido desde la época de la colonia importante, entonces no quería ceder nada. Bueno, entonces se forma se decide que por 5 años va a ser capital provisoria, pero eso continúa por mucho tiempo. Y acá yo les muestro los principios, cómo se va formando la capital espaciosamente. Ahí tenemos los intentos de poder tener la capital. Y bueno, y entonces pasa que sigue hasta el año 1880. En 1880 viene la revolución, la famosa revolución del 1880, donde hay en este momento hay elecciones. Roca, que venía triunfante del desierto, se enfrenta con Carlos Tejedor, que era el gobernador de la provincia. Esa es otra conferencia, ¿no? Pero bueno, hay muchos conflictos entre ellos,
Buenos Aires compra armamento que no le estaba permitido, peligran las autoridades y es cuando el Estado de Buenos Aires tiene que irse de la ciudad, se va a Belgrano. Ustedes se acuerdan que donde está el edificio del Museo Sarmiento, ahí fue asiento de las autoridades, porque acá peligraba mucho, había mucho armamento y bueno, y al final ahí está los combates que fueron se perdieron muchísimas vidas, fue en junio de 1880 y entonces, ¿qué sucede? Pierde porque Carlos Tejedor, por más que quiso defenderse, no, Roca era mucho más potente, entonces, ¿qué se decide? Le gana y entonces enseguida, ¿qué hace? Se crea, se aprueba la legislatura, Buenos Aires como capital de la República. Y le voy a mostrar ahora, miren, acá tenemos las capitales de la República, esta es la de Garay, la que de 1822, y esta entonces la de 1880, que era un pedacito, que era el Arroyo Maldonado, la calle Rivera, que es Córdoba, Medrano, Castro Barros, Sáenz y llegaba a Riachuelo. Esa era la capital, que había logrado que la capital se diera. Pero les cuento que la provincia de Buenos Aires tuvo que ceder eso, pero primero el Estado de Buenos Aires le pidió que la legislatura lo aprobara, esa sesión. Si no lo aprobaban, se iba a hacer otro congreso confederado, así para decidir estas cosas. Pero al final lo deciden. ¿Y qué pasaba? La línea divisoria entre lo que era capital y Buenos Aires era la calle Castrobarro, entonces todos decían, yo vivo en capital, yo vivo en provincia, pero era muy precario lo que había de división de los dos. Y entonces a partir de ahí, de 1880, ya Roca en el gobierno, porque él entra en octubre de 1880, empezó a pedirle a la provincia más tierras, que no se las quería dar. Pero al final llegaron las negociaciones y entonces en 1887 se llega a un acuerdo que la provincia le va a ceder los partidos de Flores y el partido de Belgrano. Pero la provincia le puso una condición sine qua non, que si no se hacía dentro del territorio cedido y a costo de la nación 100 metros de un bulevar de separación. Eso es la avenida General Paz, vamos a decir. Así que para que el Estado de Buenos Aires, para que la provincia, imagínense que estos eran los recursos que tenía Buenos Aires, tenía los ferrocarriles, la provincia de Buenos Aires tenía todo acá. Usted sabe lo que le costó, porque el tema era fundamental, que las autoridades nacionales no tenían asiento, estaban acá de prestado. Y por lo menos Carlos Tejedor se lo hacía sentir que estaban de prestado, que eran huéspedes acá. Entonces había que resolver la capital. Bueno, y les digo que hubo aprobaciones de hacerla la capital en Rosario, en Córdoba, se aprobaba en todo, pero no se lograron, por más que el Congreso aprobaba esas decisiones, acá las autoridades querían que sea acá. Bueno, y les cuento, hay unos libros de Carranza que son conocidos tomos y yo estuve leyendo que la provincia de Buenos Aires quería ser la capital en Belgrano, no se quería ir de acá. Imagínense que se tuvieron que ir. Y entonces cuando tuvieron que ceder estas tierras, que eran, ya les digo, importantes, eran dos partidos que tenían intendentes. Quintana se llamaba el intendente de Belgrano y Núñez se llamaba el intendente de Belgrano. Eran lugares muy establecidos. Y bueno, y fue un tema muy difícil para solucionar, pero al final se solucionó. Y una ley, la 2089, decidió que se iba a construir una avenida un bulevar de 100 metros de ancho dentro del territorio cedido. Y dijeron a la gente, bueno, vamos a empezar dentro de 3 meses y vamos a ver si lo vemos. Tardaron 54 años hasta que se llegó a la inauguración de la avenida General Paz, porque eso trajo muchos problemas. No se dijo con qué recursos se iba a hacer, porque eso es una avenida muy importante y no se sabía. Bueno, y lo primero que se hizo después de unos años, en el año 1904, se decidió expropiar, que sea todo de utilidad pública.
Entonces había que expropiar toda la tierra por donde pasaba, donde iba a pasar la avenida. Y entonces hubo dos ingenieros, Bloch por la capital y Silveira por la provincia. Y así dividieron. Esta forma poligonal nunca pude encontrar por qué hicieron esta forma. Después vamos a ver algunas cositas. Entonces, entre los dos decidieron los límites, pero no se hicieron en el lugar, se hicieron los planos, así que había que hacerlo después en ese lugar. Yo he encontrado cartas donde había gente que, como se tardó tanto, decían, le pedían a la municipalidad que decidieran el trazado, porque había gente que tenía propiedades, que quería vender o que quería comprar, y no había forma de por dónde pasaba la avenida. Fue unos años caóticos para las propiedades de esa zona. Bueno, al final se decide expropiar y se le da a la municipalidad la decisión de que tiene que expropiar todas esas tierras. Pero bueno, fue terrible porque la gente, que cuando vieron que una avenida de 100 metros iba a pasar por ahí, sabía que se iba a evaluar estas cosas. Entonces la gente que valía 4 pesos el metro cuadrado decía, no, yo quiero 20. Entonces iban a juicio, y la municipalidad estaba llena de juicios, y en un momento el jefe de la Corte Suprema de Justicia dijo que no tenía que ser un negocio eso, tenían que pagarle lo justo, pero era cualquier cantidad de juicios que tuvo que soportar la municipalidad y no avanzaba poder obtener las tierras para empezar a hacer la construcción de la avenida. Así que todo eso dilató, aparte no había catastro, no estaba todo, no se sabía quién eran los propietarios, fue un trabajo arduo. Y entonces fueron pasando los años, y acá les muestro otra foto, acá vemos cuando se limpió, eso ya se sacó todo lo que mostraba antes, y entonces quedó despejado, pero bueno, eso tenía que seguir. Acá vemos los intentos. Fíjense, en algunos lugares, por ejemplo, la zona que es de Matadero, ahí se respetó el delineado de las propiedades, más o menos. Y en la zona norte, ahí en Olivos, y ahí también. Pero en la otra zona se cortaron las propiedades así que hubo gente, ahora nosotros va a venir otra que les voy a mostrar, la gente les dividieron las propiedades. Por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, también a las propiedades le quedaron de un lado y del otro, porque esa forma no se sabe por qué se hizo así. Y acá vemos otra, que es como ahí tenemos ya todos los vecinos, cómo era eso. Bueno, y acá quiero hacer un paréntesis, porque una vez yo hice un viaje con unos arquitectos, yo no sé un arquitecto, y en la embajada empezaron a explicar cómo se hizo en Estados Unidos. Yo lamenté, porque si no yo hubiese llevado un trabajista y se lo hubiese explicado cómo hicimos nosotros. En Estados Unidos, el estado de Maryland del norte y el estado de Virginia colaboraron para hacer la capital, y se hizo con 10 millas cuadradas. Después se le devolvió Virginia porque era demasiado grande, pero más o menos como si acá también tuvimos que utilizar territorios así, porque cuando todo se decide en Filadelfia, pero quieren hacer la capital en Washington, lejos. Los diputados no querían ir porque era una zona inhóspita, pero bueno, la decisión era que la capital, el distrito de Columbia, se iba a hacer así. Y entonces los traje porque es interesante, y aparte el trazado que tuvo no me sale el nombre, pero fue un trazado Washington muy grande de avenida, el eje cívico que tiene que tiene el obelisco y la Casa Blanca, fue un trazado muy importante de Washington. Diferente al nuestro, pero bueno, se lo quería tener para que lo vieran. La tenemos. Bueno, y acá eran todos, estos son intentos que yo encontré en los archivos, querían hacer un ferrocarril, porque era eso del año 1894, eran todas decisiones engorrosas para poder hacerlo. Acá vemos otra más, son todas decisiones, planos que encontraron que se podían hacer. Y bueno, y acá les muestro, esto es justamente en la zona de Versalles. Fíjense cómo cortó la traza todo, les muestro para que vean. Esta es la Rivadavia, esta es la Gaona, y esto, mire, esta lo cortó, este
eran la casa de Tarcisio que le había donado, es decir, a la iglesia San Cayetano. Y estaba la iglesia San Cayetano, era una capillita y un colegio en el trazado propio de la General Paz. Entonces le dijeron a las monjas, ¿qué deciden? ¿Capital o provincia? Y entonces las monjas después se vieron donde nosotros sabemos que está la iglesia San Cayetano. Eso es un detalle, pero fíjense cómo le fue cortando, y hay otras partes que también vamos a ver. Y acá les voy mostrando cómo eran las tierras cuando se empezó a hacer los trazados. Porque, ¿sabe qué pasa? Estaba a 10 kilómetros del centro, entonces era hacer esa construcción, era en el medio del campo. Miren ustedes cómo era la tierra cuando empezaban a hacer las construcciones. Miren, era campo puro. Ahora, no en todos los lugares. Había lugares como Cabildo, Rivadavia, Constituyentes, que ya había mucha población. Pero en general, y fue una obra, la General Paz, de gran envergadura, porque se hizo perfecta, se hizo con todo lo necesario, pero vamos viendo. Y también les quiero comentar que hubo muy interesante, un movimiento barrial muy interesante, porque ¿qué pasaba? Como la General Paz no se hacía nunca, no se concretaba, se armaron dos asociaciones. La Asociación Amigos de la Avenida General Paz, que estaba en la zona de Devoto, que era la biblioteca, sigue estando, porque Devoto es de 1880 y pico. Está la biblioteca que se llama El Castillito, y ahí estaba la asociación Los Amigos de la Avenida General Paz, que era un poquito más de nivel. Y después se juntaron todas las asociaciones barriales que había de fomento de ambos lados de la General Paz y se formaron otra institución que se llamaba Pro Amigos de la Percuta de la General Paz. Y entonces iban a los diputados a pedirle, hacían proyectos. Fue un trabajo, no lograron mucho, pero creo que con todo ese empuje que hicieron fue muy importante. Eso fue algo barrial muy interesante. Y acá yo tengo los diarios, La Razón de Villa Devoto, Devoto, otra más, un poco oscura. Estas son todas cartas que encontré que se le pedía a la municipalidad que aceleraran los trámites, lo que se pedía porque como la municipalidad tenía que pagar las expropiaciones, se les pedía que se aprobaran las remesas. Y también son todas cosas de la nación, donde están todos las asociaciones, porque eran todas asociaciones de ambos lados de la avenida, que todavía no estaba completada. Y acá tenemos un poco las cartas que había. Tuve suerte, tuve una donación de muchas cosas, muy interesante para ver. Todo el movimiento que hacían de la Avenida General Paz. Y acá tengo esto también Roberto Ar escribió, porque todo el mundo, es como pasa ahora, que a veces aprovechaban con la política, y dice, la avenida constituye un señuelo para pescar votos, nada más. Lo único que han hecho la municipalidad para cumplir en parte tan desmesurados proyectos ha sido facilitar algunos árboles, unas acacias que no se han muerto de aburrimiento porque les divertían los proyectos de los vecinos. Esto lo escribió Roberto Ar en el año 34. Son cosas que uno va encontrando, ¿no? Así que bueno, fue un movimiento muy grande, pero ya nos estábamos a ver todo el movimiento que se hizo ahí de los vecinos, pero llegó un momento que, aparte ellos habían hecho un proyecto de hacerlo, toda la General Paz, plantar árboles en toda la avenida y dejar unos 6 kilómetros para poner los bomberos, algunos jardín de infantes, hacer 6 kilómetros nada más y dejarlo por 30 años. Pero por supuesto que esto no se dio, pero lo que ayudó fue al movimiento importante. Pero pasaron los años y en el año 1932 se crea Vialidad Nacional. Vialidad Nacional es muy importante porque fue la que construyó la cantidad de caminos, porque también se luchó mucho para tener Vialidad Nacional. Antes era Puentes y Caminos, hubo unos cuantos congresos y ya había movimiento. Aparte había llegado el automóvil, ya para el año 30 había como 400.000 unidades de automóviles, de camiones,
Y también en el año 1931 el gobierno de Uriburu creó el impuesto del 0,2% a la nafta. Eso fue un recurso muy importante para poder hacer la avenida. Para la avenida y para otras cosas, pero ese impuesto a la nafta fue muy importante. Entonces en el año 32 se crea Vialidad Nacional y eso fue importante. Aparte, el presidente justo era ingeniero. Ellos lucharon mucho para lograr que se concretara la avenida. Y esa institución fue también importante porque había una cantidad de la Facultad de Ingeniería, o sea, los ingenieros se aprobaron en 1870, más o menos, no me acuerdo, que fue Huergo el primer ingeniero, que los otros se llamaban los 12 apóstoles. Ya habían traído, ¿cómo se llama?, profesores de Europa. Y al poco tiempo ya había profesores acá. Una élite muy importante de ingenieros que ya estaban abocados a crear caminos, puentes, y entonces todo eso ayudó para enfocar eso. Entonces en el año 32, ¿qué pasó? Como la municipalidad no lograba expropiar toda esa faja de 200 metros, entonces en todo el recorrido eran 24.400 lo que mide la General Paz, y la mitad está en la mitad del riachuelo. Ahí terminan los 24.400 metros. Ahí se termina la General Paz. Así dicen los escritos. Y entonces ya cuando tomó intervención la Vialidad Nacional, ya se terminaron los juicios, se adelantó todo y se empezaron a hacer los proyectos. Y bueno, ahí intervino una persona que yo admiro mucho, que es Pascual Palazzo, que es el jefe del proyecto. Acá tenemos la primera expropiación que hace Vialidad Nacional, o sea que hay mucho material para verlo. Eran todos los proyectos que se fueron dando. Acá tenemos continuar a la gente de Devoto. Y acá les muestro, este es el plano original de cuando se hizo la avenida. Esto es una fotocopia, por supuesto, pero yo la consigo en los archivos. Y entonces ahí se planificó toda la avenida. Y después, en la ley 12.134 dijo que había que evaluar 200 metros de cada lado de la avenida, darle un valor a la tierra, y a los 5 años valorarlas otra vez. Entonces, lo que había aumentado de valor, aparte del 50% de eso que había aumentado, los vecinos que les tocó la avenida tuvieron que pagar por 10 años el impuesto. Ese es el impuesto al mayor valor, porque había que contribuir también, porque esa avenida benefició a muchos. Y con el tema de las expropiaciones, muchos eran vivos. ¿Qué hacían? Vendían los lotes sabiendo que venía la avenida y dejaban un pedazo y después iban y pedían la expropiación. Por eso que se quejaban de que hacían negocios con estas expropiaciones. Pero bueno, fue un trabajo muy duro de todo esto. Acá tenemos parte de los planos. Estaba hecho con todo, con todos los detalles. Y acá tenemos a Pascual Palazzo, que es el jefe del proyecto, que acá tenemos el ingeniero Raúl González, que es el que reemplaza a Palazzo en la cátedra de vialidad, porque Palazzo creó de la cátedra de vialidad no sé, no me acuerdo el año, pero después otra cátedra más y él reemplaza a Palazzo en la cátedra. Y bueno, debemos mucho a Palazzo y tuvimos suerte en el año 2007-2008 que le hicimos un homenaje a Palazzo. Yo le quería hacer un homenaje porque para mí es un héroe vial por lo que ha sido. Y bueno, sola no podía, yo digo la familia, el hijo tenía poco material. Bueno, yo escribí una nota en La Nación, La Nación se conectó conmigo, y bueno, yo con la universidad y pudimos hacer un homenaje a Palazzo en la Facultad de Ingeniería, acá en la de las Heras, que fue muy linda. Y bueno, después yo pude dar la conferencia ahí de la General Paz también en la facultad, y yo le dije a los ingenieros, bueno, ustedes saben hacerlo, yo les cuento un poquito como es la historia de la General Paz. Y acá tengo una carta que me escribió el hijo del padre, me contó que había nacido en Río Cuarto, y que la familia Palazzo había venido a la Argentina por el arquitecto Busquiazo, que muchos saben quién es, que lo comentó para que venga, y el padre había hizo una iglesia en Río Cuarto, fueron 10 hijos, y bueno, Palazzo, bueno, yo quería leer un poquito que hay alguien que escribió
Como funcionario público poseía las cualidades ideales: sobresaliente capacidad e idoneidad profesional, dinamismo infatigable, renovador y progresista, rigurosa intransigencia para todo lo que no fuese correcto, era incorruptible, legal, invulnerable al aplauso o a la ambición, talento, capacidad de trabajo y virtud, los tres elementos indispensables que debe reunir todo buen gobernante o buen funcionario. Eso fue el ingeniero Luis Garzo en 1981, que fue el año que falleció. Y usted sabe que en la Panamericana, el primer tramo de la General Paz hasta Garín se llama Pascual Palacio en honor a él. Y hace unos años alguien descubrió que no era del partido de 1946 y que quisieran cambiarle el nombre. Y a mí me llamó la familia Palacio, porque yo estoy un poquito vinculada, a ver si yo podía hacer algo, yo no puedo hacer nada. Pero por suerte todo quedó quieto y no se modificó. Bueno, sí que tenemos más o menos, ahora vamos a empezar a ver un poquito las obras de la avenida. Bueno, acá empiezan estos pasajes, también disculpen que muchas cosas son de mi barrio porque me la he olvidado. Ahí empiezan las obras, el 8 de junio del año 1937. Eso se empezó a hacer y les digo que llamaba muchísimo la atención. Todo el mundo iba a ver las obras, también incluso cuando se inauguró, todo el tiempo eso. Estábamos viendo las compañías que la hicieron. Se dividió la obra en dos, desde el Riachuelo hasta Ramón Falcón, que es al lado de Liniers. No se hizo desde el Riachuelo, vamos a decir hasta la Avenida del Trabajo. Ahí estaba el obraje en la Avenida del Trabajo. Yo tenía un señor amigo que él estudiaba poesía y el primer trabajo que tuvo que ir a hacer, trabajaba en Realidad y era contar bolsas. Y me contó, trabajaban de 7 a 11 de la mañana y de 13 a 17. Los días de lluvia, cuando había segundos trabajos, no se trabajaba. Se trabajó con personal de provincia, de capital, y también había un ferrocarril de Cauquín, saben que es un ferrocarril que se puede armar o desarmar muy fácil, y entonces para transportar, imagínense que eran 24 kilómetros, había que transportar las bolsas, el cemento, y entonces se trabajaba de los dos lados. Se dividió la obra, ya les digo, desde el Riachuelo hasta Ramón Falcón y de Ramón Falcón hasta el Río de la Plata, pero se trabajaba en los dos. Y acá vamos las empresas que lo hicieron, porque aparte nosotros en Buenos Aires no es parejo, son todas lomitas. Entonces, desde el Riachuelo, 10 kilómetros en la General Paz, es decir, la tierra tenía 20 metros, después bajaba hasta donde ahora tenemos el problema, por ejemplo, que se inunda todavía Beiró. Beiró es el límite más bajito que tiene la General Paz. Por más que ahora se han hecho arreglos, pero 2x3 se inunda. Después subía, después iba a perder al río. Entonces se aprovechó todas esas caídas, esos contaludos, o sea, se aprovechó todos esos desniveles que había. Y las empresas son todas empresas buenas del momento, y acá está la foto que les mostré hoy, y el traje también con esta escuela, la escuela UTO, que la hizo el abuelo de Alberto G. Santero, que está acá en el año 1928. Es una escuela que está impecable, dentro de poquito va a cumplir 100 años. Bueno, y acá la maquinaria era de lo mejor. Eso era toda obra de Vialidad Nacional, se hizo con todo, la General Paz se hizo con todo. Y acá vemos, visitaba mucho las autoridades para ver la construcción. Estas son fotos históricas, realmente. Acá tenemos también cuando se llenaba, porque se hicieron calzadas, dos calzadas de 6 metros después de espacio para no encandilarse y otros 6 metros. Eso era tráfico rápido. Y al costado había también, porque todavía estaba la tracción animal, así que había que, para los costados, porque en la General Paz no podía haber corrientes encontradas de tráfico, no podía pasar, las cruzaban 9 líneas ferroviarias y 3 arroyos, el Cigañez, el Maldonado y el Medrano. Así que había que solucionar todo eso. Pero, como digo, Palazzo había trabajado en puentes y caminos. También a Palazzo lo podemos encontrar, si alguno va a Necochea, en el río Quequén, hizo un puente que tiene como más de 200 metros de ancho, y están las cajas de los alfajores,
el puente, que ese puente se hizo en Francia y fue enviado ¿cómo se llama? Palacio para controlar las obras, después se trajo en 2 barcos y se instaló, es un puente muy importante. Entonces había que solucionar, había lugares donde pasaba el ferrocarril en Villavín, que eran espacios muy grandes. Bueno, y acá tenemos, la primera General Paz no tenía caños de desagüe, directamente iba hacia esos desagües nomás. A ver si alguien me sabe decir dónde estamos ahí. Bien. Sí. Bueno, porque se hicieron 3 rotondas, el Libertador, que antes se llamaba Blandengue, Constituyente y Alberti. Pero en Liniers era un problema, porque tenía que cruzar la avenida Rivadavia y las vías del ferrocarril. Entonces, ¿qué se hizo? Una rotonda a nivel y desplazada, no en el eje. Es un problema de solucionar difícil, porque ¿qué pasa? Ya no se podía expropiar más, porque ya había avanzado la población y en Rivadavia ya había mucha población. Entonces hubo que solucionar eso, que les digo, todavía seguimos sufriendo. Liniers es un problema para circular, porque no tuvo espacio para poder avanzar, ¿no? Para poder hacer más amplias las obras. Y hubo soluciones diferentes. Eran rotondas, redondas cuando había mucho tráfico, y después iban achicando y eran elípticas, depende de la cantidad de calles. Cruzaban 24 calles, 30 puentes que se hicieron de hormigón armado y 4 puentes de metálico. Hubo soluciones diferentes para cada lugar, porque todo era distinto los lugares. Acá tenemos, ¿ves? La iglesia San Cayetano, la tenemos ahí, y ya tenemos ahí el arroyo Maldonado ahí abajo, porque se trataron de hacer los tréboles de 4 obras, y el único lugar, ahora lo vamos a ver mejor, donde se hizo fue en el arroyo Maldonado, porque todavía no había tantas casas y se pudo expropiar un poco más. Allá estaba Rivadavia y acá tenemos el arroyo, ahora lo vamos a ver mejor. El único lugar donde se pudo hacer el trébol de 4 obras. Y acá tenemos lo que vimos un pedacito, ¿ves? Línea, la rotonda elevada, las vías del ferrocarril, Rivadavia, y así fueron las obras de ingeniería, pero de lo mejor. Bueno, acá tenemos Liniers mirando del puente para la provincia, porque pasaba el tranvía 1 y el tranvía 2, y cuando se hizo el puente, ya el que iba, el imperial, que era de 2 pisos, ya no pudo pasar más. Bueno, sigamos. Acá tenemos el arroyo Maldonado, ya cómo se iban avanzando las obras. Bueno, acá tenemos, vamos a decir, el trébol de 4 obras. Acá se pudo hacer. En ningún lugar más se pudo porque no se podía expropiar más. ¿Vale? Bueno, acá tenemos Beiró y la parte de lo que llega, están muy cerca. Acá lo tenemos de lejos, bueno. Sí, los puentes. Estos puentes ya casi no hay, porque muchos se han reemplazado. Llevó 4 años en hacerlo. Se empezó en el 37 y terminó en el 41. Acá vemos otras imágenes. Más rápido que ahora. ¿Cómo? Más rápido que ahora. Sí. La verdad que sí. Eran las obras, fueron espectaculares. Y sí, porque era el palacio era incorruptible. Ahí las cosas se tenían que hacer bien o no hacer. Y acá tenemos, ahí tenemos, esos eran los troncos, si se acuerdan, porque la gente que vivió por acá no tanto, pero los que vivimos por allí conocemos todo eso. Eran de acacia blanca, se imaginan la cantidad de árboles que tuvieron que tirar porque eran 24 kilómetros y 24, ¿no? Para hacer eso. Acá, el puente sobre las vías del Pacífico, porque eran puentes de mucha luz y había que solucionar todo eso. Acá tenemos otro invento de Palacio, que es el sistema del doble brazo. Porque claro, como no se podía expropiar más, se salía por acá, vamos a decir. Y con el invento que él hizo se salía por la izquierda. Entonces no se tuvo que expropiar más.
Y ahí lo que vemos, esa tierra que viene ahí arriba, ¿sabes lo que es? De ayer era el monte. Ayer era el monte. Ahora hay después vino ahora hay después vino esto es San Martín. Miren lo que es hoy. Esta es la parte de América, que ahí se hizo el medio como el medio trébol. Pero mire qué obra, mire, aparte había que cruzar no todo arroyos, pero había también zonas de desagüe. Y este es el dibujo del doble lazo. Distintos lugares. Y este también, por ahí saben, lo sacan. Este es un puente de mucha luz también, que es Villalins, que también algunos por ahí conocen, que está en la provincia, esa parte. Y había que cruzar todo ese espacio y hacer puentes que nunca tuvieron problema. Otras imágenes también. Eso es mi derecho. Bueno, este es Constituyente. Ahí pasaba por la quinta de Saavedra, que era de Luis María Saavedra, que era el sobrino, porque él nació 3 meses después que murió su tío por medio, y compró esta quinta a un dinamarqués. Y él tenía chacras, criaba cerdos, vacas, tenía una chacra muy importante. Y bueno, a él le cortaron él tenía un cuadrado, y le cortaron en diagonal, le dejaron 2 triángulos de la quinta. Y esto tenía donde están las, ¿cómo se llama? Donde están las palomares. Estuvo mucho tiempo el palomar. Y ahí, como tenía árboles dañosos, la General Paz le respetó un poco de no ser el trazado recto, porque por la cantidad de árboles. Estaba también la chacra, que ahora está el Museo Municipal Saavedra. Bueno, y también el arroyo Medrano. No sé si alguien se acuerda, el arroyo Medrano nace en Devoto, cruza la provincia y se junta con el arroyo grande que viene por San Martín. Acá lo tenemos el arroyo. Y ahora hay eso que hacen. ¿Cómo Tecnópolis? Que hicieron un problema con Tecnópolis. Cerraron, pusieron cemento para estacionar a los autos, los coches, los colectivos, y se inundó todo, porque esas cosas, el agua hay que respetarla. Y acá vemos ahí las 3 puentes que se hicieron, después salía allá que Ruiz Guido, después agarra ahí una plazoleta y después sale por García del Río y desemboca en la calle Modelo Rivadavia. Estos arroyos así, bueno, no hacen nada cuando están abiertos, pero después cuando se entuban también traen sus problemas. Este es el otro arroyo que... si ustedes van por la General Paz, yo siempre lo miro porque me gusta, por la zona de Alvareros, ahí hay unas cosas raras donde cruza el arroyo para la provincia, y después vuelve y yo me estudio los arroyos sin daño, ni abandonar, me gusta todo eso. Y esto ya cuando estamos llegando a Vicente López, acá en los planos, todas las propiedades de los vecinos que fueron expropiando. ¿Ven? Ahí está cómo trazaban y bueno, esa gente se les expropió sus tierras. Pero llevó mucho tiempo poderlo hacer. Acá también, este es el puente de la Avenida del Tejar. Ahora no se llama Avenida del Candí, creo que se llama. Este puente todavía lo dejaron, pero no funciona como puente. Está que no sé, pero bueno. Siempre lo usan para volar. Sí, para eso yo paso pero ya no funciona como puente. Aparte, lo que hicieron, miren que acá está, miren las obras, en el medio del campo hacer todas estas cosas, y que todas, porque salió bien la General Paz. Estaba aquí, ¿sí? La Panamericana y la General Paz. Esto era Cabildo. Cabildo tenía el doble lazo también, porque el doble lazo lo tenía San Martín, Cabildo y... creo que venía a Tejar, no me acuerdo.
eran 3 lugares. Mire, eso se modificó todo. Ahora van a ver la reforma de 1970, se modificó todo eso. Esto era cabildo, que ya ahí no se podía, porque miren la población que había. Ya no podían expropiar. Y acá tenemos otra. Miren. Acá llegamos a la que era Avenida Libertador. En 1950, cuando se cumplen los 100 años de San Martín, a muchos lugares se le cambia el nombre, ¿no? Por San Martín o Libertador, y acá de ellos se le pone Avenida Libertador. Vamos a ver que es muy linda, porque ahí pasa un tren también. Acá tenemos el edificio de Rayo, ¿no? Con la avenida. Sí. Ahí venimos avanzando con la cinta. Esa es la rotonda, ahí lo vemos más claro. ¿Cómo? En la radio sube la avenida, ¿no es cierto? Bueno, había que respetar la rotonda. Muchos caían en la rotonda. Cuando venía medio borrachito, caían en la rotonda. Ahora vamos a ver. ¿Ven estas imágenes? Esto no quedó nada. Bueno, la General Paz muy poco, no ha quedado casi nada. Pero, bueno, esto es más una imagen que podemos tener nosotros. Acá tenemos el tren también que cruza, que da la vuelta. Y acá tenemos el fin de la General Paz en el cruce Libertador. Y acá tenemos, siguen las autoridades controlando. Estos eran los puentecitos que se hacían, como les digo, no había desagüe con caña, después se puso. Bueno, y otra cosa muy importante, trabajó Taílla, ahí el hijo de Taílla, por los años. Las plantaciones de la General Paz eran maravillosas. Aparte, cuando, por ejemplo, en la calle Lavalle se levantaron árboles, que ya porque se modificó todo, la General Paz. Pero se hizo un detalle, se hizo un estudio de cada planta. Se trataron de poner plantas naturales o indígenas, pero no había tantas, así que tuvieron que poner también otras plantas. Pero acacios, los palos borrachos que hay por muchos lados, todas las plantas, hubo un estudio, lo que duraba cada planta, si eran caducas o perennes, fue un estudio, eso lo hizo la dirección de paseo, cuando estaba Carlos Taí, hay un estudio más o menos de las plantas, era importantísimo cómo se preocuparon, porque Palazzo decía que la avenida tenía que producir algo emocional, que no era solamente circular por la avenida, tenía que ser un placer emocional circularla, y la verdad era así, me acuerdo que yo la circulaba y era divina la General Paz. Bueno, acá tenemos Pavilla, que es el secretario de Obras Públicas, un simbólico plantando las plantas. Después las barandas, ¿se acuerdan que yo les conté de madera? Después los puentes que se llamaban obras de arte, vino mucho material de la piedra de Mar del Plata, pero era tanta que entonces se usaba el martelinado, que era echarle arena con unas máquinas y entonces parecía que era, porque convenía no dejar el hierro expuesto, entonces había que taparlo, porque saben que el hierro, por más que sea hormigón armado. Pero y acá tenemos ya la inauguración. La inauguración se hace el 5 de julio de 1941. En los diarios anteriores, mañana o anteriores ya se va a inaugurar la avenida. Y acá tenemos Justo, que ya no era presidente, pero él había ayudado mucho para la inauguración de la unidad nacional. Ya están los preparativos de la inauguración, fue un festejo de toda la avenida. Vino el secretario de Obras Públicas, vino el de Vialidad Nacional, vino ¿cómo se llama? El intendente, Pueyrredón, Copelo, que inauguró las obras, vino José María Castro, que la banda de música. Fue un festejo increíble. Acá ven, bueno, hubo en la zona de Cabildo, San Martín, Rivadavia y Alberdi, festejos de circo, hubo funciones de circo, fuegos artificiales, toda la avenida. La gente la paseó, la caminó. Hubo gente que me contó que habían podido estar ese día, ya no queda gente en el año 41, pero fue un festejo que la gente lo disfrutó mucho. Aparte, no era solamente el barrio, era todo lo que se había hecho con la avenida, porque les cuento que se gastó mucha plata en la fiesta,
avenida. Se hizo con los porcientos que yo le digo, aparte con recursos que tenía de vida, pero la provincia decía, ¿cómo se gastan tanta plata en hacer una avenida a 10 kilómetros del centro? O sea, muchas quejas, no era todo a favor. Y entonces decía, se gastan toda la plata en hacer esta avenida tan cara, o sea que tenía también la contra, ¿no? Pero bueno, se concretó. Y acá tenemos el día de la inauguración. Empezó a las 15:30, los discursos, después el presidente, no fue, ¿cómo se llama? Ay, siempre Ortiz. Ortiz estaba enfermo. Y entonces vino Castillo y fue que le cortó la cinta y después en esos coches recorrieron toda la avenida y bueno, fue apoteótico. Los diarios al otro día decían, bueno, allá se inauguró porque era la mejor avenida, porque les digo que esta idea de Palazzo después fue muy elogiado y también se proyectó en Milán, o sea que fue importante la ver como avenida. Así que bueno, acá tenemos una avenida. Sigue siendo importante. Sí, lo que pasa es que bueno, tiene sus cosas ahora, pero lo vamos a ir viendo. Bueno, esto es un comentario que salió en un diario de Liniers, pero miren, los juegos en el año 1942 en Liniers, esto es una foto rarísima, porque los juegos, que ustedes todo el mundo se acuerda de eso, no fueron, empezaron a construirse en 1950. Estaban proyectados, pero en ese momento no se llegó a hacer. La avenida no tenía iluminación, no tenía publicidad porque no era bueno para que la gente se distrajera con la publicidad, pero esta vez me pareció interesante mostrársela. Bueno, y acá la tenemos la rotonda, esta era constituyente, ve que la calle era despojada, o sea, no había pocos coches. En el 51 pasaban 10.000 coches por día. 10 años después pasaban 40.000. Bueno, no les digo lo que pasaron ahora, es un montonazo. Esta era clásico, no soy yo, sentarse en los palos y la gente, nosotros en mi casa nos llevaban a muchas cosas. Entonces los sábados de domingo a la avenida General Paz, a los juegos. Todo el mundo venía, la gente venía del interior a ver la avenida, vinieron a ver la construcción, aparte la gente en bicicleta la circulaba de ida, o uno veía, estando en la mata, veía a la gente que iba y que después volvía por la avenida de frente. Los domingos era imposible. Ahora aparte les quiero contar, hay muchas obras que hay que tener en cuenta. Ahí se estaba entrugando el último tramo del arroyo Maldonado, porque el arroyo Maldonado se empezó a construir en el año 28 desde el Río de la Plata. Iba avanzando a medida, les digo aunque les parezca mentira, de los muertos, porque ¿qué pasaba? Muchos chicos se metían en el arroyo y morían. Entonces, cuando pasaban estas cosas, empezaba el barrio a pedir que se continuara. Entonces se fue continuando de a poco. Y en el último tramo, desde Segurola para la General Paz, hubo problemas, había dos ramales ferroviarios, el ramal Saspeña-Villaluro y el trencito de Versalles. Entonces, ellos no lo tenían calculado y eso era mayor costo. Entonces, el Saspeña-Villaluro, como era un ramal que no, cuando salió el trencito, cuando se electrificó, le sacó clientela, entonces no era importante. Pero el trencito de Versalles estaba y entonces lo querían cerrar, lo querían que lo levantara. Pero bueno, se luchó y el trencito siguió andando. Entonces se detuvo ahí mucho las obras. En el 42 se terminaron las obras hasta la General Paz. Entonces, la excavación que se hacía, yo esto lo cuento toda la municipal, en las bibliotecas, no vamos así, toda la tierra que se sacaba se vendía, la que hacía, esa de eso, obras sanitarias. Entonces se le vendía a Vialidad, porque en la zona de Liniers, que era alta, tuvo que darle las tierras para que hagan la bajada. Y era la tierra del Maldonado. También hay otro chismecito, que ahí estaba José Amalfitani, que estaba rellenando la cancha de Vélez, porque le habían dado la tierra, mucha gente lo sabe esto. Estaban rellenando un pedazo que le habían dado para hacer la cancha, que era el antiguo cauce del riachuelo del Maldonado. Entonces, paraba a los choferes y les daban los sándwiches de chorizo y les decía que le tiraron a él la tierra para poder llenar
esa cancha. Así que, bueno, entonces se vendía, se quedaba. Y otra cosa, también, ahora cuando lleguemos un poquito al Puente La Noria, el Puente La Noria no estaba donde está ahora, estaba 700 metros más al este, vamos a decir, más al Río de la Plata. Y entonces se trató de correrlo para estar en el este de la avenida General Paz. Y ahí se hizo un puente precioso, que es el puente de, ¿cómo se llama? Del Puente La Noria. Así que ese puente, así que eran todas, y se estaba también encauzando al riachuelo. Así que eran todas obras de los años 1940 que se dieron, la General Paz, el entubamiento del Maldonado y el del riachuelo. O sea que eran todas obras que se iban dando, ¿no? Y que cómo se fueron dando. Bueno, y acá vemos la gente recorrer, estas eran unas vecinas que me dieron las fotos. Miren, era así. Tenía, acá están ¿cómo se llama? Están en el asfalto, pero si no tenían al costado, había una bicicleta y unos palitos que tenían un doradito para marcar la luz que los chicos podían ir, la gente podía ir a la bicicleta. Y acá vemos, porque fue de hormigón, se hizo de hormigón y tenía, la mezcla era uno de cemento, 2 de pedregullo y 4 de arena. Esta era la mezcla para hacer el hormigón. Y aparte tenía puntas transversales y también de las otras, que eso permitía en verano, las modificaciones que había. Ahí se ve justo las dos fajas, porque una iba y otra volvía. Y por ahí algunas cosas me olvidé. Y esto a lo mejor alguien se acuerda, porque esta es la piedra de Mar del Plata, que les cuento, que también lo había en lugares, era más o menos, esto era por la zona de Balbín, donde está la avenida Balbín. Y San Martín. Sí, por eso, iban a practicar bueno, digamos. Y este es un señor que es Calé, muy conocido en el barrio de Villarreal. Él vivía cerca, entonces él se imaginaba la General Paz. Él escribía en Buenos Aires en camisetas, recotipos. Y son lindas imágenes para ver cómo veían la motoneta. Bueno, sigamos viendo acá la gente cómo se sacaba la foto. Bueno, acá está mi tía, la tía de Blanco, que murió el año pasado de 103 años. Iban con los novios, que mi abuelo nunca se enteró que el novio le puso la mano en el hombro. Por eso. Y ella me tiene unas cuantas fotos. Esta es la altura de la calle Lastra. Miren la foto, pero la tengo un montón de fotos en el foco. Bueno, miren la bajada de reloj, totalmente despojada. En el año 45 se cambió la mano, el 10 de junio, o sea que todavía la mano era al revés cuando se inauguró acá. Las bañaderas que nadie las vio. Acá tenemos Constituyente otra vez, hay que les cuento que se modificó un poco por los árboles cañosos que había que eran importantes. Acá tenemos que la mano al revés, ¿no? Acá vemos más tipo de ómnibus. Acá tenemos más ómnibus de una vuelta y su sola General Paz como se está usando ahora, ¿no? Bueno, todo bueno. Ahora les quiero contar que la General Paz en un momento que no daba más. Pero desde la Panamericana hasta Lugones, ahí venía toda la producción del interior. Entonces la General Paz era muy chica. Y en el año 69 se decidió ampliar esos 2 kilómetros 400. Y entonces esas son las modificaciones que se hicieron. Este cabildo, que lo que hemos visto era todo bonito, hicieron un puente de construcción que la que usamos ahora, uno se baja y se sube muy bien. El cabildo se modificó y acá tenemos también las empresas, miren los grandes movimientos viales que se hizo ahí en la zona del cabildo. Acá vemos, eso se hizo en 3-4 años, se amplió todo porque, y ahí se amplió, las flores conté que eran 3 metros, ahí se amplió mucho, se hicieron 10-50 en el centro, 7-50 los costados y 7 los otros, se amplió mucho la General Paz. Esa fue la primera, se iba a hacer continuar, pero no, a veces no hay recursos, como siempre.
Y ahí tenemos más obras de la General Paz, de los años 71, ¿ven? Ah, y otra cosa, como yo les dije que no tenía desagüe, siempre se inundaba. Después había unos que sacaban el pobre a mucha gente para sacarlos. Y esta es la zona, más que nada, la zona de Beiró, que era donde más se inundaba la General Paz, que no se podía tomar. Y así era, siempre ya estaba, siempre, ¿cómo se llama?, congestionada. Yo me acuerdo de éramos chicos, yo era chica y íbamos a hacer las compras en Guillermina, porque se cruzaba fácilmente, pero después ya no. Acá un vecino, también en mi barrio, tardaron 40 años en hacer un puente porque tenían que ir a la escuela, curso, y entonces los chicos tenían que cruzar y entonces esa es la propaganda que se hizo. Bueno, hablando un poco avanzando, hubo proyectos de hacer trenes elevados por la General Paz, ya no para circularla con trenes, hubo proyectos, no se concretaron, y después de la Facultad de Ingeniería, ahí me dieron y se estudiaron 6 tipos de, pero como los que están en Disneylandia, ¿no? O sea, 6 tipos de trenes para poner en toda la General Paz. Se decidió Chitral, que era la marca que se iba a resolver, que era la más conveniente, pero al final no se hizo. La General Paz no se puede tocar más, yo les digo ya no da más, no se puede expropiar de los dos lados, no se puede hacer arriba. Lo que hay que hacer es hacer otras calles, otros cinturones para beneficiar. Bueno, y acá están las estaciones que se habían proyectado en los trenes elevados, y esto es como un resumen de tierra, después, bueno, cómo se pensaba hacer. Bueno, y acá viene la segunda. Esta ampliación, porque en el año 1992 se hizo una modificación y se creó la ley 23696. Esa